después de que a mí me echaron de semana cuando viene este cambio editorial, después de sacar un programa contra el fiscal Barbosa. ¿El gobierno de Petro es el primero de izquierda? Sí, en un sentido restringido de la respuesta. Vaya, pregúntele a todos los senadores del Centro Democrático que les gusta la guerra cuántos de sus hijos han prestado servicio militar. Comandos de frontera o los comandos de la frontera no es un grupo guerrillero. Yo tengo mucho miedo en varias zonas del país, no solo Putumayo. Yo diría que hay unos 5 o 6 departamentos en un riesgo alto de que dineros ilegales terminen financiando campañas políticas, y esa es la pregunta. Ariel Ávila es nuestro invitado el día de hoy, un gran personaje que nos acompañó en el sofá de Sociedad para hablar de diferentes temas. Consideramos la relevancia de los analistas políticos que hoy por hoy asumen ese rol indiscutible en la función pública, en este caso en el Senado de la República. Cómo esa transición de producir denuncias, llevarlo en ese momento a producir leyes, no genera ningún tipo de incomodidad. Antes, por el contrario, ha facilitado ese trabajo en el Congreso, en el Senado de la República. Por esa razón, hoy vamos a tener la posibilidad de hablar un poco sobre territorialidad, de poder. Vamos a hablar también un poco de narcotráfico, de política. Es un invitado muy interesante, muy atractivo en la narrativa, y yo sé que a ustedes les va a gustar porque al igual tuvimos la oportunidad de sumergirnos un poco en la historia de la radiografía de la política nacional. Así que quédense ahí, invitadísimos para ver este podcast en Sociedad. No se olviden suscribirse, darle me gusta y comentar. Ariel Ávila es el gran invitado hoy en Sociedad. Cuando empezamos en Colombia, generalmente empezamos a profundizar un poco en los problemas, en los fenómenos sociales. Pero qué valientes son aquellos hombres que tienen la oportunidad de escudriñar, pero también de denunciar. Y para eso están los politólogos, o mejor, aquellos que se ponen la bata del científico social para poder examinar esa realidad. Hoy me acompaña en Sociedad un gran personaje, Ariel Ávila. Qué gusto tenerlo en Putumayo y tenerlo en Sociedad. Bienvenido. Muchas gracias, y le cuento, usted sabe que cuando yo comencé a ser famoso en televisión y en radio, mis primeras investigaciones fueron aquí en el Putumayo, en el Bajo Putumayo, cuando estaba aquel plan patriota durísimo, que usted solo veía volar helicópteros desde la madrugada, y estaba el Frente 48 dirigido por un tipo que después murió en un bombardeo, Edgar Tobar. Y los paramilitares comenzaban a desmovilizarse. Así conocí yo el Putumayo, o más bien el Bajo Putumayo, que fue lo que más conocí. Esta mañana me enteré que recurrentemente lo visita, o sea, no solamente en ese foco de investigación que realizó en su momento, sino tiempo después, y que lo hemos escuchado constantemente con algunos apuntes muy importantes, con algo que usted estudia muy bien, y es el tema del poder, es el tema de ese concepto que en la antropología puede ser muy complejo, muy denso, como es el territorio, las territorialidades, y por supuesto dentro de esas relaciones de poder, como algunos grupos armados asumen ese rol antagónico, generando lo que hoy conocemos en el marco de esa violencia. Pero bueno, yo lo invito para lo siguiente. De hecho, una cosa, yo comencé en el Putumayo temas de investigación en materia de seguridad, pero luego todos los temas políticos, que fue por lo que me hice medio famoso acá, pero mis primeros pinitos fueron en temas de seguridad. Usted en Colombia es muy conocido por la forma como escribe, pero también cómo denuncia esa realidad. Y yo le quiero proponer lo siguiente: ¿usted cómo se siente más cómodo? Siendo analista político, que por supuesto viene de esas huestes de la ciencia política, en ese rol que asumió en algún momento como periodista, o hoy por hoy dentro de la acción política en la función pública. Yo soy muy feliz haciendo la política ahorita como senador, pero esto es un trabajo de mucha presión y desgastante. Pues mi meta es demorarme en este tránsito de esta vida política 12 años, máximo 16 años, y devolverme a la academia. Mi vida como investigador, como profesor universitario, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, yo creo que ha sido de los mejores años de mi vida, es decir, donde más feliz estuve, viajé, conocí todo el país, conocí medio mundo, pero yo ya había llegado allá a un límite. Yo ya tenía, después de que a mí me echaron de semana cuando viene este cambio editorial,
después de sacar un programa contra el fiscal Barbosa y un tema de la minga, a mí me sacan de semana y yo dije, bueno, ya aquí me queda autocensurarme y seguir en esta vaina cómoda de ser investigador y periodista, o intento otra cosa, e intenté otra cosa que es la política, pero claro, este trabajo es 10.000 veces más desgastante en lo de estrés, en lo psicológico y demás, entonces es un trabajo pues en la vida real que yo espero tener un paso breve y luego devolverme a escribir libros. ¿Cómo cree que le ha ido? Porque una cosa es producir conocimiento, denuncias, ya lo mencionaba en la apertura, digamos, ponerse esa bata del científico social y hacer todo ese ejercicio de revisión, profundizar, visitar los territorios, hacer ese trabajo tan importante y valioso que hoy por hoy lamentablemente no todos lo hacen, o producir leyes. Teniendo en cuenta algo de base, y es que usted es conocedor de cuál ha sido la radiografía de la política en Colombia. El trabajo de un político hoy día, digámoslo así, el menor desgaste es hacer leyes, a no ser que sean leyes de mucha polémica, donde muchos quieren intervenir, como la reforma laboral o una tributaria o la jurisdicción agraria. En general no es un trabajo demandante. El trabajo más demandante es, en el caso mío, todo el tema de medios de comunicación y todo el tema de denuncia. Yo sigo haciendo denuncias de temas de corrupción, sigo haciendo control político y esto es muy duro. Yo le coloco este ejemplo. Yo me levanto todos los días más o menos a las 3:30 de la mañana. Ahí leo prensa internacional, sobre todo la BBC de Londres, Al Jazeera y The Guardian, hasta las 5:30 de la mañana. Ahí a esa hora toca la prensa colombiana, comienza la radio a saber qué está pasando. Desde las 6:30 me comienzan a llamar a hacer entrevistas. Y por ahí a las 8, después de acabar las entrevistas, es que uno medio se alcanza a bañar en 5 minutos y salga para las reuniones políticas. Y eso se prolonga por ahí hasta las 10, 11 de la noche. Bueno, menos. Yo duermo muy temprano, por hasta las 8 de la noche, 9 de la noche en mi caso. Es más o menos el horario que se tiene para poder dar cuenta de todo, porque la gente le dice a uno, ¿y usted cómo hace para saber tanto, para dar entrevistas? Yo no nací aprendido, eso no le toca estudiar, pues eso no es que uno le caiga eso del cielo. Entonces sí es un trabajo desgastante, pero yo sigo haciendo lo otro, entonces eso aún desgasta más. Además que se convirtió en una autoridad. Esta mañana, teniendo, digamos, conocimiento de que nos íbamos a encontrar, estaba pensando en cómo elegir una muy buena pregunta, considerando que usted conoce el gobierno de Petro, quizá desde adentro, sí, lo pongo en aspas, y es bajo el siguiente presupuesto. Digamos, venimos de transición de diferentes gobiernos bipartidistas desde 1848, cuando se configuran los partidos, 1950, el siglo pasado, donde se produce esa etapa de la violencia. Pero en esa transición nos encontramos un gobierno, 1936, el gobierno de López, ¿sí? La famosa revolución en marcha, el Frente Popular, ahora cuento esa historia, sí. Y frente a ese asunto yo decía, ¿será que esto tiene alguna relación quizá, digamos, con la forma como Petro erige su proyecto político? Dije, me gustaría preguntarle y conocer un poco ese análisis. Venga, vamos a hacer, así nos demoremos aquí un poquito, le voy a hacer esta historia. Entonces, bueno, ¿el gobierno de Petro es el primero de izquierda? Sí, en un sentido restringido de la respuesta. Indudablemente la izquierda en Colombia nunca ganó, y mucho menos después de lo que se conoció como la época del Frente Nacional. Entonces es un gobierno de izquierda. ¿Es el primer gobierno alternativo que gana? No. Es el primero de izquierda, pero no es el primer gobierno alternativo. Colombia tuvo 2 gobiernos alternativos. Uno, que para mí fue el más de impacto, de un general, José María Melo, que duró su gobierno apenas 9 meses y que fue cuando las ideologías artesanas estaban comenzando a entrar en lo que se conoció inicialmente como socialismo, pero eso no era un comunismo, lo que la gente hoy entendería, sino es un tema de agrupación de artesanos que eran los que estaban formando las ciudades, y el general Melo ganó, terminó exiliado y muriendo, creo que fue en México. Después vino el gobierno de Alfonso López Pumarejo, que de hecho el papá de él había sido un campesino sin tierra, que por allá en los 1850, etcétera, él fue uno de los que hizo la ley de manos muertas de la Iglesia Católica, que quitó un montón de tierras. Sí. Y Alfonso López Pumarejo llega y es que decir esto en un minuto es tan difícil, pero en ese momento
en el mundo se dieron una cosa que llamaron frentes populares, que era la unidad de partidos de izquierda con sectores medio tradicionales, que fue el gobierno de Manuel Azaña en España, que fue lo que pasó en Francia, y en América Latina solo ganó uno, el de Alfonso López Pumarejo. Entonces el gobierno de Petro es el primero de izquierda, sí, pero no es el primer gobierno alternativo. Antes estuvo el de José María Melo y el de Alfonso López Pumarejo. Sí, muy interesante ese referente que pocas veces se habla, ¿no? Algunos dicen, se remontan muchas veces al 1953 con Rojas Pinilla y obvian quizás, digamos, ese proceso de la historia que usted acaba de mencionar, que es muy relevante y creo que hace falta que en la cátedra o en la academia se discuta con mayor profundidad. Ahora, yo sé que usted fue ponente de la Ley 418, digamos, lo que todos conocemos como la paz total, ¿sí? Y usted es una persona que ha conocido diferentes territorios, claramente, del centro, pero la periferia que la ha visitado, la ha recorrido. Y ese tema de la paz total, ¿usted cómo la evalúa o cómo la analiza, digamos, en este momento? La paz total lamentablemente fracasó. Y digo lamentablemente porque si bien hay un montón de gente que se alegra que en materia de seguridad no se esté yendo mal, en la vida real son los hijos de los... Vaya, pregúntele a todos los senadores del Centro Democrático que les gusta la guerra, ¿cuántos de sus hijos han prestado servicio militar? Y no, ninguno, generalmente ninguno. Y de todos los que les gusta lo que llaman dar el balín y todo eso, pregúnteles cuántos de sus hijos han prestado servicio militar. Ninguno. Entonces, yo, por el contrario, soy fiel creyente en los procesos de paz porque abrevian el sufrimiento de la gente, más aún en departamentos como este, como el Putumayo, aquí que están grupos como ese Comando Fronteras y demás, o el Carolina Ramírez, que pues reclutan niños, que siembran minas. Es dramático para la población, pero fracasó. Fracasó la paz total. ¿Por qué fracasó la paz total? Por 3 razones. Uno, no hubo método. El gobierno Petro nunca tuvo un método para entender qué era la paz total. Para eso de firmar ceses al fuego antes de tener protocolos, eso yo nunca lo había visto. Entonces no hubo método. 2, una explosión de economías ilegales. Mire, hace 10 años la onza de oro estaba a $1.200, hoy está a $3.000. Eso, el precio de la droga volvió a subir. El tema migratorio en Estados Unidos disparó los precios para el tráfico de personas. Entonces, en la vida real, todas las economías están bullantes. Entonces, cuando está llegando tanta plata, ¿a quién le interesa hacer la paz? Pues a nadie. Y además, tenemos un proceso de fragmentación criminal. Entonces, el Estado Mayor Central se dividió entre los de Calarcá y los de Mordisco, la segunda Marquetalia que se salió, los comandos de frontera, que están los de Aldinever. Entonces, es un proceso. Entonces, esa fragmentación impide tener conversaciones. Entonces, esos 3 factores suman a lo que hoy es el fracaso de la paz total. ¿Qué va a lograr el gobierno? Tal vez lo de Comuneros del Sur en Nariño, que va adelantado. Lo del Frente 33 en Catatumbo, y pare de contar, tal vez una cosita más, pero no se va a lograr más. Entonces es muy doloroso, pero fracasó. Este no es el tiempo de la paz, será el tiempo de la guerra, aunque todo esto va a terminar en una mesa de negociación, lo del ELN, todo eso al final terminará en una mesa de negociación. Hay algo muy importante, leía en algún momento un texto donde incluso citaban al padre Francisco de Rous, que decía que en tiempos de guerra son los padres que entierran a sus hijos y en tiempos de paz, al contrario. En ese sentido, voy a remitirme ya al departamento del Putumayo. Hay preocupaciones en diferentes sectores, ya lo mencionaba el tema de los comandos de la frontera, el por qué en este instante no se ha logrado concertar o establecer una mesa de diálogo concreta, digamos, con este grupo y terminar, entre comillas, un poco lo que está pasando. Para nadie es un secreto que los índices de homicidios son bastante altos y cada año son más altos en nuestro departamento, y eso responde a una categoría que leía en uno de sus textos, y es el concepto de territorialidad, pero también de la transnacionalización de la criminalidad, ¿sí? Que vemos cómo hay un apogeo de grupos ilegales de otras naciones que empiezan a pulular en nuestro departamento. Mire, comandos de frontera o los comandos de la frontera no es un grupo guerrillero. Ellos, si bien se agruparon en la segunda Marquetalia, eso no es un grupo guerrillero. Por eso es difícil con ellos concretar una mesa. La ley de orden público, la ley de paz total, entrega 2 caminos para la paz, llamémoslo así. El primer camino es el tradicional, el camino de la paz negociada. Hay una agenda política, hay una agenda social. Hay quienes está el ELN, el Estado Mayor Central Línea Calarcá
y la segunda Marquetalia, línea Walter Mendoza. El otro camino es el del sometimiento a la justicia, que es el modelo gringo. Usted entrega verdad, delata, entrega aquel, otro y tal, entrega la plata y a cambio el Estado le devuelve una reducción de la pena, pero ahí no hay agenda política, no hay agenda social. Listo. Esos son los dos caminos. La pregunta es, ¿usted qué tratamiento le da a comandos de frontera? Más aún cuando ellos están divididos de la segunda Marquetalia. Esa indefinición hace que sea muy difícil avanzar en un proceso de paz, y más aún en un gobierno que se está acabando. Yo estoy aquí atendiendo con usted una entrevista, tengo mi celular estallado, preguntándome que el ministro de Justicia, Montealegre, acaba de hablar de un estatuto de la paz, que es reformar la ley de justicia y paz. Sí, pero ya no hay tiempo. Yo no veo hoy en el Congreso de la República un senador votando, un representante de la Cámara de Ley a 6 meses de elecciones. Entonces se nos pasó el tiempo, no hay marco jurídico para eso. O sea, yo creo que así las cosas como vienen transcurriendo, muy seguramente la pasividad o los santos óleos, si me atrevo a decir en este instante, digamos, al gobierno saliente, no sabemos qué va a pasar en las próximas elecciones. A lo mejor usted tenga una lectura sin necesidad de tener una bolita de cristal, sino sencillamente viendo el comportamiento del Senado, el comportamiento de Cámara y quizás viendo también el comportamiento de las regiones. Y a propósito de las regiones, en el departamento del Putumayo, la cosa política se empieza a mover indiscutiblemente, y hay algo que usted siempre ha sopesado, digamos, en el departamento del Putumayo, y es la categoría poder, pero también la categoría de narcotráfico. ¿Sí? Hoy por hoy aún se refunda, digamos, ese matrimonio en nuestro departamento. Yo tengo mucho miedo en varias zonas del país, no solo Putumayo. Yo diría que hay unos 5 o 6 departamentos en un riesgo alto de que dineros ilegales terminen financiando campañas políticas, y esa es la pregunta directa. Porque lo cierto es que los políticos tradicionales, ¿de qué vivían? De cobrar la coima a los proyectos, 10, 15, 20%, qué tal vía, qué tal acueducto, qué tal polideportivo, de eso es que viven. Eso no se ha dado en este gobierno, no han pasado esas cosas. Entonces, cuando los políticos tradicionales que gastan miles y miles de millones de pesos no tienen plata, pues acuden a los narcos, pues hoy la parapolítica, Pablo Escobar, eso ya lo hemos vivido. Sí. Entonces yo sí tengo mucho miedo que en algunos departamentos haya una mezcla entre política y narcotráfico. No sé si vaya a pasar, pero yo le acepto que Putumayo es uno de los departamentos con mayor riesgo. Ahora, sin embargo, el riesgo adicional que tiene Putumayo, o el riesgo mayor que tiene Putumayo, es que los próximos 4 años sí van a definir sustancialmente el modelo de seguridad y el modelo de paz que se dé. Y si viene un gobierno de guerra total, por ejemplo, si a Colombia la desertifica Donald Trump en 2 meses, que sale la desertificación, si es que sale, es decir, un departamento como este va a sufrir mucho en materia de derechos humanos, independientemente si el gobierno es de izquierda, de derecha, de centro, pero si se dan unas condiciones va a ser muy difícil. Entonces, estamos en un momento de riesgo. Yo que hoy me preguntaban lo mismo y ahora voy para otra reunión donde me van a preguntar lo mismo. Yo que le digo a la gente, mira, yo entiendo que a ese gobierno le ha ido mal. Los escándalos de corrupción, por ejemplo, en la unidad de gestión de riesgos son imperdonables, pero eso no significa que uno tenga que volver a la época del Centro Democrático, del Partido Conservador, de Cambio Radical, porque ya ellos nos gobernaron 120 años y nos dejaron vuelto añicos. Digamos, yo a eso no vuelvo. Siempre habrá una tercera opción, una tercera vía diferente, que es lo que yo he hablado, para no hablar de centro, para que no me levanten aquí y me digan ballenero, centrista o tibio, ni nada. Pero habrá una tercera vía. Pero el peor escenario para mí es volver al pasado. Cuando las cosas no cambian, las situaciones se repiten nuevamente. Senador, y antes de que se vaya, porque comprendo la agenda tan apretada que tiene en el departamento del Putumayo, específicamente en Mocoa. Anda haciendo un recorrido en ese departamento. Empecé un recorrido en las regiones con los equipos míos, y para empezar a hablar con los equipos, quiénes nuestros candidatos a Cámara, a reunir los concejales, los líderes y lideresas. Entonces aquí mi candidato a Cámara va a ser Mario Jamioy. Estoy con él recorriendo el departamento, estamos recorriendo unos municipios, recorriendo pues nuestros equipos, empezando a armar
La campaña, pues todavía faltan algunos meses, pero la campaña comienza en diciembre, el 8 de diciembre. Pero el calendario electoral está muy adelantado. En octubre van a haber encuestas y consultas, luego viene inscripción a Senado, luego la primera vuelta en mayo y junio, así que viene un año electoral muy duro. Senador, nosotros queremos agradecerle por regalarnos esos 15 minutos para compartir ese diálogo. Creo que para nosotros era necesario, lo habíamos platicado, digamos, tras bambalinas, y queríamos conocer de parte suya ese análisis que es tan valioso. Reconocemos que más allá de ser un senador, es un gran analista político. A ustedes, y bueno, por aquí estaré unas veces más en el Putumayo. Bienvenido siempre a Sociedad, a ustedes. Hoy fue un espacio muy corto, pero tuvimos la oportunidad de compartir ese podcast con el senador de la República, Ariel Ávila. A ustedes nos vemos el próximo miércoles en Sociedad Podcast.